Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas, y a través de ustedes a todos los ciudadanos del Perú. Como es costumbre, el día de hoy también estamos presentes aquí para informarles del resultado de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente a la fecha en la que hemos abordado varios temas. Uno de ellos es, se ha aprobado un proyecto de ley que regula el otorgamiento de la compensación por tiempo de servicios a los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, proyecto que será enviado al Congreso de la República para su debate. Un aspecto también muy importante es que a pedido del Ministerio del Interior, lo voy a expresar, se ha aprobado el estado de emergencia, se ha prorrogado el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se aprobó el nombramiento del embajador plenipotenciario y extraordinario del Perú en la Santa Sede. Tenemos un tema muy importante. Uno de los aspectos también que quisiera compartir con ustedes es con relación a un aspecto que nos ha llamado poderosamente la atención con relación a la conferencia de prensa que el día de ayer ha realizado la titular del Ministerio Público, quien ha expresado que tiene un déficit de 80 millones y que no puede cumplir con las tareas asignadas en la Constitución. Vean ustedes, yo creo que es importante destacar varias cosas. La primera de ellas, que desde el Ejecutivo rechazamos esta afirmación, y si ustedes me permiten les voy a explicar por qué. El presupuesto asignado desde los últimos 4 años al Ministerio Público ha ido creciendo. En el 2022 ha sido de 2.685.000, en el 2023 de 2.981.000, en el 2024 2.930.000 y en el presente año de 2.983.933. Fíjense ustedes, en el año 2022 devolvió 53 millones, en el 2023 333 millones, en el 2024 devolvió 87 millones y aún le falta por ejecutar más de 1.228 millones. Le falta ejecutar. Sí, prácticamente un poco menos de la mitad. Y un tema importante es que hay 128.3 millones que no se encuentran, que no tienen destino en el propio presupuesto del Ministerio Público, que se conoce en materia presupuestal como dinero sin certificar, es decir, que no se encuentra considerado para gasto alguno, lo cual significa que de ese monto, incluso ella misma, solamente haciendo un trámite administrativo, podría disponer de inmediato con 128.3 millones. Lo que no se da cuenta es que estos 128.3 millones, si es que no lo ejecutaba más adelante, al final los va a tener que devolver. Entre devolverlo al fin de año y usarlo hoy para lo que menciona, ese es un aspecto en el cual consideramos que debería compartirlo con alguien experto en materia de presupuesto público para que se dé cuenta que está en sus propias manos, se encuentra a nivel interno la respuesta a los requerimientos que en materia presupuestal está requiriendo. Vean una cosa que también llama poderosamente la atención. Hay un programa de una unidad ejecutora que se denomina carpeta fiscal electrónica. ¿Y por qué es importante la carpeta fiscal electrónica? Que es el equivalente al expediente judicial electrónico en el Poder Judicial. La carpeta judicial lo que te permite es tener en tiempo real la posibilidad de que puedas acceder a la información de tu carpeta y te ahorra personal administrativo del Ministerio Público,
ahorra fiscales, ahorra notificaciones, ahorra tiempo y te pone la carpeta a disposición tanto del denunciante como del denunciado para que puedan ejercer sus derechos dentro del marco de la ley de manera rápida. Ahí hay un ahorro presupuestal enorme, un ahorro de tiempo enorme. Lo que sucede en la actualidad es que las carpetas uno tiene que ir a pedirlas y a veces no están actualizadas, a veces no están las notificaciones, uno tiene que pedir las notificaciones, uno tiene que pedir las últimas disposiciones, pero con esta carpeta lo que podrían tener la ciudadanía es predictibilidad y ya no estaría en manos de un fiscal o en manos de un asistente la posibilidad de que el expediente pueda ser ocultado o no pueda ser actualizado. Este expediente se le ha asignado la suma de 125 millones. 125 millones de los cuales solo hasta la fecha ha gastado 6.1%. La pregunta es, entonces, si tiene 125 millones y no los gasta, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿no lo quieres gastar o no sabe gastar? ¿O quiere continuar con el sistema de un expediente que la Fiscalía lo pueda manejar y que no lo pueda actualizar? O lo que está pasando es que hay una ineficiencia en la gestión del gasto que no permita que se pueda tener un expediente en perjuicio de los denunciantes y de los denunciados. Esto atenta definitivamente contra el debido proceso, atenta contra la claridad y la transparencia que también debe haber en justicia. Entonces, si hay que hacer un reclamo, entonces el reclamo viene por parte desde el Ejecutivo de que hay dos aspectos en los cuales rechazamos. El Ejecutivo no niega el presupuesto a ninguna institución del Estado, nos manejamos bajo el principio de austeridad, pero entiendan muy bien, con claridad, que con relación al pedido que he efectuado el día de ayer, el Ministerio Público no solamente cuenta con los 80 millones que ella requiere, cuenta con más de 80 millones en su presupuesto que no los ejecuta y que puede disponer de ellos. Y segundo, exhortamos a la fiscal de la Nación para que próximamente tengamos, antes de fin de año, el uso correcto de ese presupuesto para que la ciudadanía pueda contar con la carpeta fiscal electrónica. Bien, ahora voy a compartir también esta tarde la conferencia con los ministros de Defensa, del Interior, de Salud y de Relaciones Exteriores. Señor Ministro de Defensa, don Walter Astudillo, con uso de la palabra, por favor. Gracias, Premier. Un saludo a los medios de comunicación y por su intermedio a toda la ciudadanía. Como ustedes conocen, el gobierno ha hecho una inversión o está haciendo una inversión histórica para recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Hay proyectos muy importantes que se han iniciado para la construcción de buques cofabricados con una empresa líder mundial de Corea. Lo propio está haciendo el Ejército del Perú con la fábrica de armamento y municiones del Ejército en la construcción de la cofabricación de vehículos blindados y el ensamblaje de fusiles. De igual manera, la Fuerza Aérea continúa produciendo partes y piezas de aviones y mantenimiento de aeronaves. Pero la adquisición más importante que fue aprobada por el Congreso de la República en noviembre del año pasado es la adquisición de 24 aviones caza. Sin duda es la adquisición más importante de las últimas 5 décadas, que va a permitir al Estado peruano disponer de una fuerza aérea disuasiva. Es por ello que el Ministerio de Defensa, por encargo de la Presidenta de la República, y bajo el principio, que es una característica del gobierno,
de cero corrupción. Estamos haciendo un trabajo muy serio porque entendemos que este esfuerzo del gobierno tiene que ser muy bien empleado. Es por ello que en el mes de mayo, conversando con el ministro de Relaciones Exteriores, porque consideramos que es una adquisición estratégica y tiene mucho que ver la defensa con la política exterior del Estado, acordamos visitar, acompañados del Comandante General de la Fuerza Aérea, a los 3 postores que están en el estudio técnico operativo que viene realizando la Fuerza Aérea. Iniciamos la visita a Estados Unidos, una reunión con el secretario de Defensa y con otras organizaciones afines para poder entender cuál era la oferta y si se ajustaba a los requerimientos de nuestro país. En la semana anterior, igual, el canciller, el comandante general de la Fuerza Aérea y el que habla, viajamos a Suecia inicialmente para visitar, para reunirnos con el secretario o el ministro de Defensa y también Relaciones Exteriores y conocer también las características y algunas otras facilidades de la oferta de Suecia, que es el avión modelo Gripen. Y posteriormente viajamos a Francia y tuvimos reuniones con el ministro de Defensa y el canciller también de esa república, y pudimos conocer las características principales del avión que oferta, que es el Rafale. Como conclusión, verificamos que efectivamente los 3 modelos de avión tienen características muy importantes que de alguna manera satisfacen los requerimientos técnicos de la Fuerza Aérea, pero quiero ser muy claro y transparente con la ciudadanía que esta compra no solamente es la compra de un sistema de avión o de aviones, sino fundamentalmente es analizar qué tipo de relación necesitamos como país para ser disuasivos en la región y contribuir con la seguridad internacional. Es por ello que estamos analizando aspectos estratégicos, porque esta tiene que ser una adquisición que nos dé un valor estratégico en los próximos 40 años. Eso es todo, primero. Muchas gracias, señor ministro de Defensa. Bien, vamos a dar el uso de la palabra al señor canciller, el señor embajador Elmer Cialer. Muchas gracias, señor premier. Buenas tardes a toda la teleaudiencia a través de ustedes, hombres y mujeres de prensa. En primer lugar, permítanme secundar plenamente lo señalado por el señor ministro de Defensa. Ha sido realmente aleccionador y muy importante la visita a estos 3 países, y ahora estamos en la fase ya de los estudios necesarios a nivel estratégico para luego poder decidir cuál es el instrumento, la plataforma aérea que más conviene a los intereses nacionales. Que como se señaló y subrayó el señor ministro de Defensa, se trata de elementos disuasivos, y que aseguran, por supuesto, entonces, todo el desarrollo nacional que en un ambiente de paz y de concordia en la región se puede tranquilamente dar al interior de nuestro país. De otro lado, señor premier, señores miembros de la prensa, quiero informar muy brevemente que la señora presidenta se comunicó por escrito con su par, el presidente de Indonesia, el señor Prabowo Subianto, a quien le expresó las más sentidas condolencias en nombre del gobierno, del pueblo, del Perú y también, por supuesto, en el suyo propio, por el terrible suceso acaecido que terminó con la muerte de un funcionario de la embajada de su país
Indonesia en el Perú, el señor Cetro Leonardo Purba, hace apenas 2 días. Lo mismo hice yo con mi colega indonesio, Sugiono, y la señora presidenta también le aseguró al presidente de Indonesia que se están agotando todos los recursos necesarios para hacer de esta una investigación prolija, rápida y eficiente, y dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este hecho de sangre. Por lo demás, el cuerpo de este funcionario, exfuncionario de la embajada, diplomático de la embajada Indonesia en el Perú, habrá de ser repatriado, y estoy seguro que en los próximos días también su familia deja una joven esposa y entiendo que 3 hijos pequeños, también regresarán a Yakarta, a la capital de Indonesia. Es todo lo que tengo que informar, señor Premier. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Le damos el uso de la palabra al señor ministro del Interior, señor Carlos Malaver. Ministro, con el uso de la palabra. Con su permiso, señor Premier, señores de la prensa, para el día de hoy se presentó la prórroga del estado de emergencia en las localidades de Trujillo y de Virú, que si bien es cierto, hasta hace unas semanas atrás, las estadísticas de producción policial, así como el incremento de internos en el penal, tanto el Milagro como el centro de rehabilitación que también hay para adolescentes, se había incrementado producto de la labor policial en conjunto con el Ministerio Público allá en Trujillo, pero hay algunos eventos que de alguna manera nos hacen solicitar esta ampliación debido a 3 aspectos también muy puntuales y que son de conocimiento público. La excarcelación en algún momento de algún integrante de la organización criminal Los Pulpos y que de alguna manera está causando cierto tipo de inquietud en la zona, sobre todo por las posibilidades de enfrentamientos entre bandas rivales por tratar de recuperar un espacio de hegemonía en el lugar. El segundo aspecto es la detonación que ocurrió en la avenida Perú, en la localidad de Trujillo, y que de alguna manera también en un trabajo conjunto, no solamente en la persecución del delito, sino también por disposición de la señora Presidenta de la República se constituyó el ministro de Vivienda para poder atender a las víctimas de los diversos inmuebles que habían sido afectados producto de esta detonación. Y como tercer aspecto, el posible efecto globo que se esté realizando debido a la estrategia desarrollada en la localidad de Patás, y que ello estaría conllevando a que bandas criminales que estaban operando en esa zona con armas y explosivos que se les ha quedado pendiente porque ya no pueden realizar esas labores o actividades de minería ilegal, hayan redireccionado su actividad criminal y su accionar a la urba, en este caso a las ciudades de Trujillo y de Virú. Y es por eso que se presentó y ha sido aceptada la prórroga por 60 días más. Tal como le ha indicado el señor Ministro de Relaciones Exteriores, es un compromiso de la señora Presidenta de la República el realizar las investigaciones prolijas, céleres, tratando de identificar a los autores materiales y a los responsables también intelectuales con el caso del funcionario de la Embajada de Indonesia, Cetro Leonardo Purba. Por eso que desde el día de ayer y en horas de la mañana se ha estado realizando un monitoreo in situ en la División de Homicidios, realizando el acompañamiento respectivo. Quiero dar los alcances a la prensa, que muy pronto se tendrá noticias al respecto, pero sobre todo hay que guardar también la reserva de la investigación. Si bien es cierto, hay una serie de hipótesis que se pudieran realizar, les pido que hay que mantener la reserva de la investigación.
Muchas gracias. Eso sería todo, señor Premier. Muchas gracias, señor ministro del Interior. Le damos el uso de la palabra al señor ministro de Salud, al doctor César Vázquez. Señor ministro, con el uso de la palabra. Muchas gracias. En esta oportunidad me toca ser portador de una noticia, creo que nos va a llenar de alegría y de esperanza también a los peruanos. Por primera vez, y esto es un hecho histórico, un hito que va a marcar pues historia en la salud pública del país. El día de hoy, en la madrugada, hemos culminado con éxito el primer trasplante del corazón en el Ministerio de Salud. Como saben, este tipo de cirugías altamente complejas solo se hacían en salud y daba alguna luz de esperanza a los pacientes que obviamente estaban adscritos a la seguridad social, que no representan más del 30%. El 70% de peruanos que viven en la informalidad y que no tenían este seguro, simplemente no tenían esperanza alguna de poder algún día soñar con un trasplante de corazón. Hoy, en el Hospital de 2 de Mayo, que es un hospital nacional, sede de la Red Nacional del Corazón que nosotros creamos en este gobierno, podemos decirle al país que hemos realizado con éxito la cirugía y esperamos que la recuperación continúe en esa senda de un paciente cuyo financiamiento de la cirugía ha sido cubierto en su totalidad por el Seguro Integral de Salud, con un costo que supera los 240.000 soles. Imposible de alcanzar para un ciudadano de pie, menos para un ciudadano de provincias que trabaja como albañil, como es el caso aquí de nuestro paciente de 59 años que ha tenido la dicha de contar con esta oportunidad, como es Sergio Humberto Vilches Sime, que viene de Chiclayo y que estaba ya hace más de 2 meses producto de la insuficiencia cardíaca avanzada que tenía, pegado a una máquina en nuestro hospital con bombas que le daban el soporte vital, solo teniendo como única esperanza el poder recibir un corazón nuevo. Nos avisaron ayer por la tarde que había un donante en el hospital, en el Centro Naval, y el equipo multidisciplinario del Hospital Nacional 2 de Mayo inmediatamente se activó bajo el liderazgo del doctor Julio Ernesto Peralta Rodríguez, cirujano cardiovascular y jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, además responsable de la Red Nacional del Corazón, con equipo de profesionales de este hospital y con también el apoyo de un médico que trabaja en Estados Unidos, como es el doctor Aldo Rafael Yariguamán. Se dedicaron toda la noche, pudieron extraer el corazón al borde de las 11:50 de la noche de ayer, y la cirugía ya de colocación del corazón en el cuerpo del receptor empezó a las 2:15 de la mañana, culminando a las 7:15, o sea, con una duración aproximadamente de 5 horas. Hace poco, con orgullo, también mostramos el inicio de la era robótica en la cirugía. Hoy estamos bordeando las 500 cirugías robóticas. Nos alegra que ya hayan algunas clínicas privadas de prestigio que ya estén empezando sus primeras cirugías robóticas, pero el servicio público hoy en el país está dando la hora en el inicio de estas nuevas alternativas de manejo médico y quirúrgico con la tecnología de punta. Esperamos que la salud de este paciente trasplantado continúe con éxito, que pueda recepcionar y aceptar su cuerpo con éxito este nuevo órgano, y pronto tengamos nuevas luces de esperanza para otros pacientes que esperan con mucha fe la oportunidad de seguir viviendo con el trasplante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Sin duda, una excelente noticia que pone nuevamente en la ciudadanía la esperanza del Ministerio de Salud, que viene
haciendo un gran trabajo. Hay dos temas que quisiera también compartir que se nos había pasado. Uno de ellos es comentarles también y recordarles que el sábado pasado estuvimos el ministro de Desarrollo Agrario y la ministra de la Mujer en el distrito de Santa Rosa, con el propósito de dar a conocer los resultados del trabajo que venimos haciendo en cumplimiento de los acuerdos adoptados y de las promesas que la señora presidenta hizo en su visita, en la que estuvimos los ministros aquí presentes, y también para dar cuenta de la mesa de trabajo de desarrollo de Santa Rosa. En esa oportunidad se pusieron también los cimientos sobre los cuales se va a edificar la torre de control en Caballococha. Hemos quedado que la segunda o tercera semana, a más tardar, de este mes debería realizarse la siguiente mesa de trabajo. Es una gran oportunidad para mostrar al Perú que Santa Rosa sigue siendo y seguirá siendo una ciudad en el que desde el gobierno tenemos una visión de desarrollo y un compromiso que se cumple. Palabra dada, obra entregada. El segundo tema es mencionar que el día de hoy también se ha suscrito un convenio entre los ministerios de Vivienda, Defensa y Justicia con el propósito justamente de implementar y llevar a cabo el desarrollo de, primero, el expediente técnico, la remoción de tierras y luego la edificación o la construcción de un penal en la isla del Frontón. Una noticia también que es muy importante porque pone también sobre la mesa el propósito desde el gobierno y el interés de desarrollar nuevos penales que se suman además a varios de los penales que ya se están incorporando en el presupuesto de 2025. Cabe resaltar también que hay una propuesta que recién se está implementando producto de la ley de endeudamiento que se dictó en el año 2024, en la cual se tiene asignados también un presupuesto de 800 millones de dólares para nuevos establecimientos penitenciarios que van a servir justamente para atender el hacinamiento y para poder clasificar a los internos de alta peligrosidad. Esto se suma entonces al paquete de trabajo que en materia de infraestructura penitenciaria se había desarrollado y se está implementando ahora a cargo del titular del sector. Bien dicho esto, ponemos a disposición de los señores periodistas las consultas o preguntas de que tengan a bien. Gracias, Premier. Iniciamos la ronda de preguntas con Dean Cárdenas de TV Perú. Ministro Arana, buenas tardes, ministros. Ministro, usted ha señalado que el Ministerio Público no quiere gastar el presupuesto que tiene o no lo sabe gastar. ¿Cómo calificaría esa gestión en este tema? Porque también ha señalado usted que en años anteriores ha devuelto parte de ese presupuesto que no logró utilizar. ¿Cómo llamaría ese aspecto mala gestión, desconocimiento, con respecto a lo que usted mismo ha informado esta tarde? Y lo otro, y corta, la Municipalidad de La Punta está en contra de la construcción de este penal en la isla del Frontón. ¿Qué respuesta puede dar al respecto? Gracias. Vea, yo no voy a calificar a qué se debe el hecho de que desde el propio Ministerio Público no puedan percibir o darse cuenta de que existe un monto que está asignado, no lo van a ejecutar. Yo le he mencionado que ya en los últimos años la devolución al erario público del dinero que no se gasta son sumas que si en su momento se hubieran destinado oportunamente a un caso en particular hubiesen sido utilizados. Entonces, lo que yo he mencionado que hoy existen 128.3 millones que se encuentran sin certificación presupuestal y que va a seguir la suerte justamente del dinero que en otros años se devuelve. Entonces, lo que sucede es que muchos de los magistrados probablemente desconozcan el procedimiento presupuestal
y la idea es que en efecto puedan revisar, ilustrarse o asesorarse con sus gerentes de planificación y evalúen esta propuesta. Desde el Ejecutivo lo que nosotros le decimos es que no se trata de que el gobierno no le dé presupuesto. Lo que nosotros le decimos es que antes de que ellos puedan hacernos un pedido, evalúen conscientemente y metodológicamente que tienen en su propio presupuesto las respuestas a sus necesidades, y si es que evidentemente hay alguna otra necesidad, tenga por seguro que desde el Ejecutivo le vamos a brindar el apoyo y las facilidades que sean necesarias. En segundo lugar, con relación a lo que acaba de expresar, en efecto hemos tomado conocimiento de un comunicado en el que el señor alcalde no estaría de acuerdo. Lo que hay que decirle es que la construcción de este penal o del penal no afecta de modo alguno, ni siquiera desde el punto de vista de ambiental, ni vehicular, ni en personal, las tareas o las costumbres que en el distrito o en el balneario de La Punta se realizan. Si eventualmente hubiera que hacer un abordaje, por ejemplo, un transporte, no se hace en La Punta, se hace en otro lugar. Y con relación a los aspectos ambientales, el ministro de Vivienda ya ha señalado con mucha claridad que van a haber 3 plantas de tratamiento de agua, de residuos sólidos y el tratamiento de un petar también para todo ello. Es decir, existe ya un acondicionamiento previo, existe ya una preparación previa que lo que va a permitir que cuando en su momento funcione este penal no va a afectar de modo alguno. Así que desde ya consideramos que no debería existir preocupación ni de la ciudadanía ni de la población de La Punta, de este gran distrito que es La Punta en el Callao. Siguiente pregunta de Julio Caiguare de Radio Nacional. Buenas tardes, Premier, ministros presentes. Canciller, ya estamos próximos días a que se realice la Comperif con el país vecino de Colombia. En ese marco, ¿ya hay una agenda en concreta? ¿Qué puntos específicos se van a tocar? Y finalmente, ¿cómo han sido las últimas comunicaciones con los embajadores de Colombia, ¿no? ¿Hay una alta expectativa positiva en torno a este espacio de coordinación? Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, en los días 11 y 12 de este mes se reunirán acá los equipos técnicos, tanto colombianos que nos visitan, como peruanos, que vamos a ser los anfitriones, para tratar los 2 puntos de la agenda de esta comisión mixta permanente para la verificación de la demarcación, delimitación de la frontera común. La primera tendrá que ver con los hitos terrestres, en la línea geodésica que baja desde el Putumayo hasta el río Amazonas, en lo que históricamente se conoce como el trapecio amazónico o el trapecio de Leticia. Y segundo, muy importante también, sin duda alguna, es el tema de la navegabilidad del río Amazonas. Como ustedes saben, el río Amazonas es un gran río que nace en el Perú, en el Nevado Mismi, se va alimentando una serie de afluentes en territorio peruano, ¿no es cierto?, hasta que se forma, con la conjunción del Ucayali y el Marañón, se forma el río Amazonas en el Perú. Digo todo esto recordando nuestras clases de geografía, porque en el trayecto del Amazonas y sus afluentes, lo que lleva y acarrea el río Amazonas es realmente una importante cantidad de materia sólida, flotante por supuesto. Y esto lo que genera, ya cuando entra en el área de la rupa, es decir, la selva baja, que tiene muy poca pendiente, empieza a generar 2 fenómenos. Un fenómeno de arenamiento y un fenómeno de meandros, es decir, se va a mover el río, ¿no?, como si fuera una
una gran serpiente de agua. Esta naturaleza, porque eso es así, este es un tema de la naturaleza de este río y de los ríos amazónicos en general, hace que el tema de la navegabilidad sea un tema sustantivo, especialmente cuando se trata de un río frontera, como lo es en más o menos 145 kilómetros entre Colombia y el Perú. Este es un tema que vamos a tocar porque, de acuerdo a la evolución del río Amazonas frente a Leticia, estamos observando que el brazo colombiano del Amazonas en ese punto geográfico va disminuyendo en cuanto al caudal. Habrá que ver qué cosas se puede hacer desde el punto de vista ingenieril, cuáles son las medidas que debemos tomar los dos países, porque si bien Leticia es hoy una ciudad colombiana, está en el interés del Perú y de todos los pobladores de la zona, incluyendo del peruanísimo poblado de Santa Rosa, que hayan las facilidades necesarias para las personas que viven ahí, ya sean leticianos, santarrocinos o incluso los de Tabatinga, ciudad brasileña muy cercana a las dos primeras, y allí el tema de la navegabilidad del Amazonas es algo central. Así que este va a ser, creo yo también, el tema más importante que será debatido, será abordado los dos próximos días con los amigos colombianos. Y en segundo lugar, efectivamente tenemos una relación, una comunicación muy cordial, muy intensa, entre los funcionarios colombianos, expertos en estos temas, y los nuestros también. No vendrá la canciller colombiana, y yo tampoco voy a estar en este órgano porque corresponde, como su nivel técnico así lo señala, corresponde a que los dos equipos sean liderados por los directores de fronteras y límites de cada una de las cancillerías. Gracias. Siguiente pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas noches, señor Premier, Eduardo Arana, señores ministros de Estado, colegas y a todo el país que nos ven a través de los medios de comunicación a esta hora ya de la noche. Mi pregunta es sobre el presupuesto general de la República. Fíjese que en el 2005, por ejemplo, el presupuesto general de la República era 49.000 millones de soles. 20 años, 2025-2026, y hago lectura de mi cuaderno de nota para no equivocarme, el presupuesto asciende a 257.562 millones. Ahora, el ciudadano de a pie se pregunta el impacto del presupuesto en sus vidas. ¿Cuál es la línea de base, los criterios que el gobierno, el Ejecutivo puede medir para que esta calidad del gasto verdaderamente beneficie al ciudadano y no se quede como los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, que usted nos ha mostrado el día de hoy del Ministerio Público, que nos ha caído como un balde de agua, que el presupuesto no se use de la manera que esperan los peruanos que pueda ser usado para que el efecto en ellos sea de beneficio. Y hablo de los criterios y los indicadores para terminar finalmente, porque personalmente yo he recepcionado muy amablemente y con un buen parecer lo que acaba de mencionar el ministro de Defensa y el ministro de Salud, que son líneas de base de criterios que se usa el presupuesto para que el ciudadano sienta y vea que el gasto, que el dinero de todos es productivo. Y mi pregunta final es por los gobiernos regionales y gobiernos municipales, donde no se puede hacer un seguimiento de los gastos y de la inversión que hacen las autoridades de esta parte del país, porque no hay mucha información, no se usa mucho la transparencia,
¿Qué mecanismo, qué criterios, líneas de bases ustedes están haciendo el seguimiento o van a hacer con este presupuesto para el 2026 para que ese dinero en las provincias, en las regiones, pueda usarse en todo caso para que beneficie al ciudadano, señor Premier? Gracias por el tiempo. Gracias a usted, Fernando, por la pregunta. Como todo presupuesto, y en particular el propósito de este gobierno, es destinar cada sol a cerrar cada una de las brechas sociales y a una de aquellas de los pueblos que han sido olvidados. Este presupuesto ha sido desarrollado bajo criterios, primero, de austeridad, de solidaridad y sobre todo para atacar la pobreza extrema. Vea usted, con relación a la pregunta, justamente el Ejecutivo desarrolla estos consejos de reunión con los consejos ejecutivos regionales, que nosotros llamamos consejos de Estado. Y en los consejos de Estado evaluamos también lo mismo, las propuestas, necesidades y pedidos que hacen los gobernadores regionales, y nos damos a veces con la sorpresa que muchos de los gobiernos regionales no ejecutan el presupuesto que corresponde al trimestre o al semestre al cual deberían comprometerse. En la última evaluación que hemos hecho, por ejemplo, solo para compartirla con ustedes, en la última evaluación semestral, solo 4 gobiernos regionales habían cumplido con ejecutar su presupuesto conforme a los lineamientos básicos. Y los otros gobiernos regionales, menos de la mitad estaba mayor al 30%. Y los otros menos del 20%. Aquí hay un problema en cuanto a lo que se refiere a la calidad del gasto. Eso es evidente. Hay un problema en lo que se refiere a lo que los gobernadores y las autoridades pueden realizar. Puede deberse seguramente a que están haciendo el expediente técnico y como tal tienen la posibilidad de hacerlo. Puede deberse que es una obra que tiene una parte que se ha pagado al inicio del año y la otra se va a pagar al final. Es posible. Pero lo que yo llamo la atención es que en general siempre al final los gobiernos regionales y muchos gobiernos locales tienen el gran problema que terminan devolviendo al erario nacional gran parte del presupuesto que reclama. Y por eso que este acompañamiento que se hace desde el Ministerio de Economía y desde la PCM, que para eso se creó una oficina que es la OENI, entonces nosotros le damos acompañamiento. Adicionalmente a eso, hay reuniones permanentes con los alcaldes y los gobernadores regionales a quienes les damos las pautas necesarias para que su calidad de gasto tenga como propósito justamente que apunten sus obras a cerrar brechas, a agua y saneamiento, a pobreza, al trabajo, a salud, al empleo. Es decir, le decimos, dedíquense ustedes a ver obras que puedan ser tangibles y que realmente atiendan las necesidades. El ministro de Economía ha estado el día de hoy en el Congreso de la República para exponer las bases, que podríamos decir las bases que van a sustentar el presupuesto que el día de mañana como Premier y como Ministro de Economía tenemos que ir a sustentar. Y hoy día se ha avanzado justamente para decir lo que usted acaba de pedir. ¿Cuáles son los lineamientos que nos van a regir para el presupuesto 2025? Lo que les acabo de decir. Así que tengan la plena seguridad de que el presupuesto del 2026 sigue también una ideología de beneficiar a la población más necesitada del país, a todos los gobiernos regionales y a los alcaldes. De hecho, y eso también es muy importante destacar, hay más necesidades que presupuesto, pero sin embargo estamos tratando de ser lo más eclécticos posibles para darle prioridad a aquellos que necesitan y que son más necesarios en cada una de las regiones del país. Por favor, el señor Ministro de Salud también quiere complementar esta pregunta. Señor Ministro, con uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Efectivamente, las cifras que nos ha dado el periodista, el presupuesto en estos 20 años se ha aumentado 5 veces, ¿no? Exponencialmente. Las demandas han obviamente crecido en mayor proporción y no ha sido posible ir cerrando las brechas en esa medida por varias razones, entre otras muy conocidas, la corrupción, que no empaña a este gobierno, por cierto, en lo que es
básicamente las adjudicaciones de obras, etcétera. Pero creo que algo que es importante resaltar es el nivel de ejecución de los presupuestos, o sea, la eficiencia en el gasto. Y voy a referirme, por ejemplo, en mi sector. En el 2005, el promedio de inversión en salud para lo que es infraestructura y equipamiento bordeaba los 100 millones de soles. Hoy en el PIA, el presupuesto institucional de apertura, tenemos aprobado más de 2.200 millones. No hemos crecido 5 veces más en inversiones. Miren, hemos crecido mucho más, 20 veces más casi, ¿no? Entonces, estamos mejorando el porcentaje de inversión en salud para lo que es infraestructura y equipamiento. Pero más allá de mejorar las cifras, para cerrar estas brechas que son históricas y cada vez más notorias, lo que estamos haciendo en el sector salud es importante, mejorando el nivel de ejecución, porque era realmente un crimen que el Ministerio de Salud, con tanta necesidad que haya, en los últimos 20 años antes que lleguemos nosotros, se devolvía en promedio 10% del presupuesto. O sea, se ejecutaba en promedio solo el 90% del presupuesto que se le asignaba al sector salud, al ministerio. ¿Cómo podíamos aceptar que 10% del presupuesto de salud se vaya habiendo tanta necesidad? Nosotros el primer año hemos alcanzado en este gobierno 98%, el año pasado hemos bordeado los 99% y en inversiones hemos llegado a 99.8%, PRONIS. Ya estamos hoy, a la fecha, en más de 76% de ejecución. Es decir, tenemos que ser más eficientes si realmente queremos que el Ministerio de Economía nos siga dando más presupuesto. Y eso es lo que estamos apuntando, porque la necesidad en los sectores más sensibles obliga a que seamos transparentes y eficientes en el gasto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y sobre todo por cumplir con su meta de ejecución. A continuación, Lía Rodríguez, de Exitosa. Premier, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi consulta iba respecto a cuál es la posición del Ejecutivo tras la orden del TC para la excarcelación de la exministra Betsy Chávez, y también recientemente el Poder Judicial se ha pronunciado también para la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra. Gracias. Como usted sabe, todos los peruanos tenemos la obligación de respetar la Constitución y además, como tales, desde el Ejecutivo es también nuestro compromiso y obligación, es un deber respetar las decisiones judiciales. En este sentido, nos enmarcamos justamente en el respeto a las decisiones judiciales a las que, como es evidente, debemos cumplir. Última pregunta de Alex Buenaño, de PBO. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Siguiendo en la misma línea, Premier, quisiera consultarle por el tema de Vizcarra, no sobre la decisión tomada propiamente por el Poder Judicial, sino por lo que mencionaba Martín Vizcarra y sus abogados durante el proceso en el cual fue encarcelado. Le echaban la culpa al gobierno, a entes que, digamos, administran en todo caso el Estado, por complotarse en su contra. Es lo que manifestaba en todo caso la defensa de Martín Vizcarra en su momento, y lo daba a entender Martín Vizcarra en un mensaje que hizo por sus redes sociales. Ese es el primer tema. Y para terminar rápido, sobre el tema del frontón, congresistas hoy en la tarde iban manifestando que esta decisión tomada por el Ejecutivo sería una especie de distractor, una medida que en su momento fue desestimada por el INPE y que ahora, bueno, va a entrar en ejecución. ¿Qué responde ante ello? Gracias. Con relación a su primera pregunta, yo no soy en particular muy partidario de responder ante las insinuaciones o acusaciones que tienen un fundamento más de carácter político y que no sean o jurídico o técnico. Entonces, en ese sentido, yo lo que asumo tal vez es que hay algunos defensores que alegan o incorporan en su mecanismo de defensa argumentos que son más propios del ámbito político
y que no son de repente del ámbito técnico. Lo que yo le puedo decir es que desde el Ejecutivo y este gobierno en particular no utiliza y ni utilizará el poder que tiene para interferir en la justicia, ni en algún caso en particular, ni para perjudicar y mucho menos para beneficiarnos. Este es un gobierno que cree en las instituciones y partiendo de eso, la institucionalidad para nosotros es un valor que permite vivir en democracia. En segundo lugar, yo creo que es importante aquí destacar que las propuestas que desde el Ejecutivo se hacen, cualquiera que ella, incluyendo la del Frontón, que consideramos que es una muy buena propuesta, se deben valorar en el tiempo. Hay que valorarlas cuando éstas se ejecuten. Hoy, lo que hemos visto es que se ha firmado un convenio entre 3 sectores, entre 3 carteras, que lo que están diciéndole es: estamos cumpliendo con nuestra promesa de unir nuestros esfuerzos para construir un centro penitenciario. Y yo creo en ese esfuerzo. Creo que hay que medir las palabras no solamente en el momento, sino cuando éstas empiezan a caminar. Muchas gracias. Su defensa va a ser un complemento. Señor ministro. Gracias, primero. Quiero informarles que el día de hoy, en la madrugada, aproximadamente a las 03:35, se produjo un enfrentamiento en el distrito de Patás. Como ustedes conocen, el Comando Unificado de Patás nos está dando resultados exitosos desde hace varios meses y desde su creación ha infringido a esta banda criminales un promedio de más de 238 millones. Pero el día de hoy, le mencionaba, en el sector La Esperanza, en el centro poblado Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Patás, en la región La Libertad, un grupo de las Fuerzas Especiales Conjuntas y la Policía Nacional intervino a una bocamina y presuntos delincuentes respondieron con fuego desde las galerías de la bocamina, donde estaban parapetados, e hirieron a 3 valerosos suboficiales del Ejército del Perú. El suboficial primero, Monteblanco, el suboficial primero, Flores, y el suboficial tercero, Zabaleta. Y esas son las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que permanentemente están arriesgando sus vidas. Y desde el Ejecutivo le damos pleno reconocimiento, no con palabras, sino con hechos. El año pasado, el Ejecutivo, el gobierno, liderado por la señora Dina Boluarte, también y con aprobación del Congreso, hizo posible, no digo un incremento, sino una nivelación en las remuneraciones, en los héroes, a favor de los héroes de hoy, los héroes de ayer y los héroes de mañana. Igualmente, al tomar la decisión histórica de mejorar las capacidades operativas, le está otorgando las herramientas para cumplir mejor su trabajo. Ese es el reconocimiento que hace este gobierno, que representa al Estado peruano, a esos valerosos militares y policías que día a día están ofrendando sus vidas. Y los invito a una reflexión, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. ¿No es importante el sacrificio de estos jóvenes militares? Yo esperaba una pregunta de los medios de comunicación. Y me apena, y lo digo con total respeto y transparencia, me apena que no le den la importancia
que estos jóvenes héroes dan todo su sacrificio a cambio de poco o de nada, para que nosotros los peruanos estemos viviendo en paz. Yo creo que esa es una reflexión que debe hacer la ciudadanía para saber quiénes son los verdaderos defensores de la democracia, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Permanentemente veo en los medios de comunicación a personas que tuvieron su oportunidad en diferentes cargos públicos e hicieron poco o no hicieron nada, pero le dan el espacio y hablan como si fueran los defensores de la democracia. Creo que es necesario mencionarlo y reflexionar. El gobierno está haciendo esfuerzos notorios, con hechos. Todos los sectores tenemos obras que superan largamente a los gobiernos anteriores, pero la brecha es enorme y es insuficiente. Y ojalá que los gobiernos que sucedan puedan continuar cerrando esta brecha porque es importante. Pero la reflexión final, invocar una vez más a la unidad de todos los peruanos y sepamos reconocer quiénes son los defensores de la democracia y quiénes están jugando sus propios intereses. Gracias, primero. Muchas gracias, señor ministro. Nuestro agradecimiento, evidentemente las felicitaciones a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y a todos los peruanos de bien que luchan siempre en favor de nuestra democracia. A ustedes, los señores periodistas, muchísimas gracias, como todos los miércoles, por acompañarnos después de la conferencia de prensa. Buenas tardes con todos.